Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Punto de Encuentro, conversaciones que construyen país, análisis de lo que ha sido lo más conversado, lo más importante de estos últimos 7 días en nuestro país, días que estuvieron marcados por los temporales, emergencias, cortes de ruta, gente fallecida lamentablemente, gente desaparecida y todos los sinfines de problemas que generan emergencias como esta. ¿Estamos preparados para poder enfrentar una situación como esta? Chile es un país de emergencia que se enfrenta constantemente a lo que son volcanes, aluviones, terremotos, tsunamis y ahora, por supuesto, lo que ha ocasionado los temporales. De eso y mucho más vamos a conversar en este punto de encuentro. Conversaciones que construyen país por BioBio TV, y paso a presentar de inmediato a quienes serán nuestros panelistas en esta conversación siempre en positivo, productiva, por supuesto, para fomentar políticas públicas al respecto. Michel Deler, experto en gestión de emergencia, lo tenemos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y también conectado vía remoto desde una de las regiones que ha sido muy afectadas por este sistema frontal, Carol Burrows, ingeniera especialista en geotecnia y geomecánica, con más de 10 años de experiencia en terreno y directora de la carrera de ingeniería de la Universidad del Alba. Carol, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días también, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar esta conversación, vamos a revisar una nota introductoria que da cuenta del contexto de lo que han sido los últimos 7 días en nuestro país referente a este tema que nos golpeó bastante con este sistema frontal. Los intensos temporales que afectaron a distintas zonas del país volvieron a dejar una estela de inundaciones, desbordes de ríos, cortes de caminos, miles de hogares sin electricidad y familias que debieron ser evacuadas. Eventos extremos que cada vez con mayor frecuencia ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y también la preparación de las comunidades. Los temporales fueron apenas una prueba en relación a otras emergencias también recurrentes en Chile. Incendios forestales, terremotos, aluviones o erupciones volcánicas forman parte también, lamentablemente, de nuestra realidad. ¿Estamos realmente listos para enfrentar emergencias de esta magnitud? ¿Qué lecciones dejaron estas últimas lluvias y qué desafíos siguen pendientes para mejorar la prevención, la coordinación y la toma de decisiones? De eso conversaremos hoy junto a 2 especialistas para analizar cuánto ha avanzado Chile y qué falta por hacer frente a un escenario climático cada vez más desafiante. Bueno, sistema frontal que impactó a 10 regiones del país, desde la Araucanía hasta la región de Atacama, la cuarta región de Coquimbo, que también tuvo muchos problemas, 13 personas fallecidas, algunos desaparecidos, sabemos más de 3.400 personas damnificadas, etcétera, etcétera. Vámonos a La Serena, donde está precisamente Carol Burrows, directora, además de la carrera de ingeniería de la Universidad del Alba, geóloga además con experiencia en terreno, que nos puede dar cuenta, ¿no?, un poco de la situación que está viviendo puntualmente esta región, pero que se replica también en otras regiones del país que han sido afectadas por este sistema frontal que ha sido bastante duro. ¿Cómo explicamos, Carol, la situación que estamos viendo, ¿no?, desde el punto de vista también de la construcción de las ciudades y las consecuencias que estamos viendo lamentablemente con este sistema frontal? Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, nuestra región ha sido azotada por todo este frente climático. Era, de cierta forma, esperado a raíz de los resultados que hemos tenido en los eventos anteriores, ¿verdad?, en otros tiempos. Cuando nosotros como región estamos tratando de superar estas dificultades, nos encontramos con observaciones en general, ¿cierto?, de más bien de índole, por ejemplo, administrativo, de índole, en este caso, de construcción. Entonces, son las miradas, en este caso, valga la redundancia, de cómo nosotros nos vamos planteando el escenario para poder enfrentar estas zonas de riesgo. Claro, y ha sido efectivamente una de las preocupaciones porque, Michelle, ¿qué lecciones sacamos de esto, no? Siempre somos un país, bueno, como toda gran parte del mundo en realidad, reactivos. Hay algunos países que son preventivos, pero nosotros sabemos de emergencia. Sabemos que
enfrentamos, como decía yo al inicio, terremotos y todo aquello que es parte propio de nuestro trabajo cotidiano, incendios forestales. Ahora, en este caso, ¿cómo enfrentó Chile esta emergencia? Yo creo que tenemos que hacerlo con dos perspectivas. Una, Corral, en el sur de Chile, yo creo que genera una situación muy característica nuestra, donde básicamente lo que termina ocurriendo es que frente a un pronóstico meteorológico potencialmente catastrófico, que era similar a lo que de una u otra manera se veía para el resto del país, la respuesta fue totalmente reactiva. ¿Y por qué señalo esto? Y me voy quizás a 2 semanas atrás en el tiempo, porque básicamente nos damos cuenta de que la demanda del alcalde era palas y eran carretillas. Y tenía y contaba solamente con una retroexcavadora. Eso significa que en realidad uno debería preguntarse entonces por qué el sistema de emergencia frente a un panorama de estas características no sabía de la fragilidad logística de ese municipio, un municipio de 5.000 y tantas personas, pero también otra fragilidad que era la del territorio. Son dos elementos que son en realidad estáticos, no son dinámicos. Lo que viene posteriormente, sería interesante el día de mañana saber qué fue lo que ocurrió en las discusiones del gobierno, donde básicamente lo que hace el gobierno pocos días después establece un estado de emergencia preventiva, que es una facultad que viene del año 74 aproximadamente y que permite actuar previo al impacto. ¿Y por qué lo señalo? Porque sin duda desde el punto de vista del Ejecutivo, desde el punto de vista de la decisión política, hay un cambio que a mí me parece que es necesario destacarlo en momentos en los cuales las críticas arrecian y nos impide muchas veces ver la mitad del vaso llena y la mitad del vaso vacía. Pero también tenemos que mirar la mitad del vaso vacía señalando que no importa cuántas herramientas coloque la autoridad política en un momento, si es que básicamente no sabes cómo usarlas y por lo tanto esas herramientas estaban y cuando viene el impacto no existía predespliegue de recursos, no existía un desplazamiento, por ejemplo, helicópteros, maquinaria pesada, que en gestión de emergencia implica instalarlo previamente a lo que es el impacto y eso en gestión de emergencia se denomina predespliegue. Carol, ustedes que vivieron ahí bastante fuerte también el sistema frontal, ¿sí? ¿Cuáles fueron al juicio? Porque hay que hacer primero un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que da cuenta de cuáles son las principales fallas para después empezar también, me imagino, comenzar a trabajar en lo que hay que resolver. El tema es que cada emergencia hacemos siempre diagnóstico, pero parece que no se trabaja mucho en las respuestas. Pero dentro de lo que pudieron ver ustedes y la expertise que tienen ahí, ¿no? ¿Cuáles fueron a juicio de ustedes las principales fallas observadas durante esta gestión de emergencia que vivimos en gran parte del país, pero puntualmente que se concentró lamentablemente ahí también en la región de Coquimbo? Bueno, fallas tuvimos bastantes, pero si tuviéramos que englobarla podríamos hablar de 2 grandes grupos. Ahí no sé, mi panelista como también podría ir quizás como interpretarlo. Primero, la vulnerabilidad. Fuimos muy vulnerables al momento de considerar nuestra infraestructura, como lo mencioné recién. Sabemos que la región de Coquimbo en este caso, ¿cierto? Y voy a hablar un poco de donde me encuentro ubicada, que fue una de las regiones también muy afectadas. La mayoría de los productos que se generaron o que nos afectaron más o que aumentaron el impacto fueron los cortes de camino. Las incomunicaciones, las fallas, los socavones, entonces las poblaciones en algunos sectores muy cercanos a la quebrada, a donde posiblemente, ¿cierto?, uno puede pensar que se puede ampliar un poco el caudal del río. Entonces había mucha población también en parcelas, sectores hacia los valles. O sea, pensando en eso, infraestructura crítica. ¿Ya? Aparte también, si pensamos en los servicios básicos, eso fue otra falla. Nosotros acá en la región de Coquimbo tuvimos muchos días sin, en este caso, agua, algunos sectores también con corte eléctrico, al tener inundaciones en zonas muy, para nosotros como delicadas. Pero imagínense que dentro de la ciudad tuvimos la Herradura, que era un sector, ¿cierto?, un poco turístico, con departamentos, con casas, y estas casas, la mayoría quedaron algunas abnegadas, o sea, el primer piso inundado y el segundo piso las personas tuvieron que refugiarse. Entonces, si pensamos en eso, claramente también la parte eléctrica no se podía habilitar. Entonces, si pensamos en fallas, y aprovecho también hacer la acotación, mi especialidad no soy geóloga, soy en este caso geotécnica y geomecánica, entonces ahí nosotros hacemos justo ese análisis, el análisis frente a por qué se hacen ese tipo de construcciones y dónde se hacen ese tipo de construcciones. Claro, eso es muy importante lo que dice Carola, porque efectivamente lo que es la planificación urbana da cuenta de que muchos municipios ni siquiera tienen plan regulador, que es también un problema de decir, ya, ¿dónde construimos? ¿Cómo construimos y qué no construimos en ciertos lugares específicos que pueden generar, por ejemplo, desbordes de ríos, en el caso de
los terremotos, zonas de inundación, incendios forestales. ¿Cómo ves tú también ese panorama? Sí, yo creo que es importante lo que señala Carol en términos de que la vulnerabilidad la construimos nosotros, básicamente. Y por lo tanto, hay situaciones en las cuales uno debe estar dispuesto incluso a, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con los tsunamis. Después del 2010 incluso me tocó llegar a discusiones muy elevadas en el fondo, y por eso creo que a veces hay que poner el cable a tierra, donde se planteaba que todo tenía que salir de la playa y del borde costero. Todo, incluido lo que tenía que ver eventualmente con las caletas de pescadores. La pregunta es, ¿la caleta de pescadores dónde puede estar y dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar el restaurante que vende marisco y que vive del turismo? Entonces, creo que ahí hay vulnerabilidades que nosotros debemos reconocerlas y voy a lo que señalaba Carol, que tiene que ver con que uno tiene que estar dispuesto eventualmente o asumir que hay ciertas funciones que se van a interrumpir. Lo que no puede haber es la ausencia de un plan de continuidad de esas funciones o continuidad operacional. Es decir, tú puedes saber que el puente va a simplemente caerse, o el badén, porque en realidad la zona rural lo que tiene es más bien, en muchos casos, un badén, y que está diseñado para que el agua rápidamente no se estanque ahí, pase por arriba. Ok, el tema es cómo recuperas eso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper concreto. Nosotros sabemos que en las zonas rurales interiores, cuando vienen estos fenómenos, no tan intensos como estos, estoy hablando de muchísimo menos, y tampoco estoy hablando del 2015, estoy hablando de situaciones mucho menores, lo que vamos a tener es la destrucción de parte del agua potable rural. Ok, si eso va a ocurrir, lo que tenemos que tener es un plan de gestión eficiente que implique recuperar esa función rápidamente. Y yo creo que lo que hemos estado viendo, y que te señalaba en un comienzo, es que lo que nos está fallando es el brazo operativo de gestión. Y quiero poner y terminar con un ejemplo sumamente concreto. Nosotros siempre a nivel internacional se dice que tu kit de emergencia en el hogar debe permitir que seas capaz de subsistir durante 3 días de manera autónoma. ¿Por qué? Porque los sistemas de emergencia deben prepararse para que a los 3 días tú hayas sido capaz de recuperar la continuidad de las funciones, no necesariamente como lo veíamos antes, pero que al menos se te entregue el agua, la alimentación, etcétera, en 72 horas. O sea, tú le das aire al Estado con ese encadenamiento. Pero cuando ya llevamos 5 días sin agua, uno debería empezar a preguntarse, no digo el agua potable que sale por la llave, digo la continuidad de la función. Este es otro indicador de que claramente el brazo de gestión nos está fallando. No nos olvidemos que esto ha impactado solo parte de la región de Atacama y parte básicamente de la región de Coquimbo. Yo no quisiera pensar cómo estaríamos con la distribución de agua si esto hubiese afectado a 3 o 4 regiones del país. La verdad es que tenemos una brecha muy importante de la cual hay que hacerse cargo y que supera con creces a los gobiernos de turno. Vamos a seguir profundizando en eso. Estamos con Carol Barrows de la Universidad del Alba, directora de la carrera de Ingeniería, y Michel Deler, experto en gestión de emergencias, conversando de lo que ha sido, por supuesto, la noticia que nos ha marcado estos últimos días, los sistemas frontales que afectaron a gran parte del país, con mucho énfasis también lo que pasó en la región metropolitana, en el sector del Maule, y además lo que produjo al final, ya casi este temporal, ahí en la región de Coquimbo, región de Atacama. Hacemos un alto, ¿le parece? Y estamos de regreso en este punto de encuentro acá en Bio TV. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. De encuentro, conversaciones que construyen país.
Bien, estamos de regreso en este punto de encuentro, conversaciones que construyen país. La idea de estos programas siempre es ir en función de ayudar, aconsejar en materia de política pública también y comentar y conversar respecto a los problemas que están afectando a nuestro país, y sin duda lo que ha sido los temporales ha sido el gran problema. Michelle planteaba algo antes de la pausa comercial que tiene que ver con la gestión de emergencia. Uno siempre prevé que ningún país del mundo queda inmune ante una situación de la magnitud que hemos vivido, sobre todo este país, que tiene varias tragedias naturales. Pero lo importante es la gestión que se hace post-evento, ¿no? Para recuperar servicios básicos. Y en eso, sobre todo, quería preguntarle acá a Carol, ¿cómo ves tú que se está trabajando respecto a eso? Plantea lo de la infraestructura crítica, ¿no? Las plantas de agua potable son infraestructura crítica. Hoy, por ejemplo, hasta hace unos días, Andacollo y sectores por ahí todavía no tenían agua potable, después de muchos días del corte producto de los temporales. Algo está pasando, algo está fallando en torno a la mantención de este tipo de elementos que son vitales para la subsistencia de la población. ¿Cómo lo ves tú? Claro, lo que pasa es que justamente las plantas que abastecen, en este caso a nuestra región, se encuentran ubicadas principalmente Aguas del Valle en lo que es Valle del Elqui. Entonces hay una planta, por ejemplo, en el sector más o menos a la altura de Las Rojas, y si mal no recuerdo, esa planta ya sufrió una cierta cantidad de daños no menores. Entonces, dentro de eso, más la turbiedad que se genera, ¿cierto?, al momento de que nosotros tenemos remoción en basa, que tenemos zonas aluviales, quebradas que van arrastrando, ¿cierto?, todo tipo de sedimento, esto también afecta a la calidad de agua que se pueda tener. Entonces, en este caso las empresas, cuando nosotros hablamos de infraestructura, claro, no es solamente el daño directo hacia por ejemplo, no sé, a una empresa, a una bodega, a una ubicación muy en específico, sino que además tenemos que hablar de infraestructura crítica cuando nosotros no podemos, como dices tú muy bien, Julio, reanudar estos, ¿cómo se puede decir? Estos canales, ¿verdad?, que nos generan servicio. Ahora, dentro de la región de Coquimbo, también nosotros tenemos que destacar que no solamente nosotros, sino que a lo largo del país pasamos situaciones siempre en relación a las lluvias. Si bien el sur está preparado, ¿cierto?, para lo que son las lluvias, para la parte del norte no, y lo sabemos históricamente que el norte no está preparado para lluvias. Si sabíamos, ¿cierto? Exactamente, o sea, ya mejoramos la predicción. SEASA, que se encuentra aquí ubicada también en nuestra región, autoridades, ¿verdad?, de índole meteorológico, han podido evidenciar que ellos predijeron acertadamente que se venía un frente, en este caso, que nos podía afectar. Pero concuerdo totalmente con Michelle en el sentido de que ¿qué está pasando ahora con la gestión? Y no solamente con una gestión en este caso del riesgo reactivo, sino que además tenemos que nosotros prever una cultura de riesgo. Cultura de decir, vamos a evitar. Si ya sabemos que los ríos se desbordan, ¿dónde están las construcciones que hemos hecho para evitar que esto vuelva a ser? ¿Dónde están como países, por ejemplo, como Corea, Japón, que ellos tienen estas entidades dedicadas, ¿verdad?, a poder solucionar, monitorear por las tormentas y entre otros desastres naturales mayores que nosotros estamos recién enfrentándonos, conociéndonos, y que a medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿verdad?, siguen enfrentándose y siguen apareciendo. Entonces, ¿dónde están esas innovaciones? ¿Dónde está esa cultura de gestión de prevenir situaciones como las que estamos ahora involucrados o afectados? Ahora, una de las lecciones que dejó el terremoto del 2010, Michelle, tú lo sabes mejor que yo, fue un reordenamiento o un renacimiento del sistema de control de, no sé si de emergencia, pero claro, lo que es Senapred, ¿no?, que antes era ONEMI, que fue una remodelación pero completa, incluyendo los del CHOA, todo. Dijo, trajo secuela el terremoto, es una tragedia también fuerte. Esta temporal, este sistema frontal, tiene que también generar un cambio de esa magnitud. Digo, porque lo que plantea Carol es decir, no podemos caer en el error que en el norte digan, bueno, sí, llueve cada cuánto aquí, ¿cuándo va a volver a pasar lo mismo? Lo mismo con los terremotos, y cuando pasa, pasa. Entonces, ¿qué se tiene que construir desde esta tragedia lamentable que le costó la vida por lo demás a 13 personas en esta temporada? Yo creo que lo primero, hay algo clave en gestión, que es rendición de cuentas y responsabilidad. Eso, responsabilidad, nosotros lo asociamos al tema de la culpa. Cuando uno habla en gestión de responsabilidad y rendición de cuentas, no tiene que ver con andar buscando culpables, claro. Tiene que ver con hacerse responsable de lo bueno, lo malo y lo que hay que mejorar. En ese sentido, yo te diría que si nos vamos al 2010, tenemos dos instituciones que son golpeadas fuertemente. El CHOA, y básicamente el Servicio Sismológico Nacional en esa época, y se generan cambios muy significativos ahí. En el caso de ONEMI, si bien es cierto hay un golpe muy importante, no nos olvidemos que es un trámite legislativo
que dura aproximadamente 10 años y que da una vuelta en 360 grados. Es decir, partimos con modificaciones que realmente significaban un cambio muy importante en términos del modelo de gestión y terminamos con una institución que cambia de nombre, pero no cambia de modelo de gestión. Tanto es así, más allá de mi opinión técnica, porque son siempre debatibles las opiniones técnicas, la verdad es que una comisión investigadora, a raíz del trágico incendio en Viña del Mar, el más mortífero en nuestra historia, el incendio forestal del año 2024, la comisión investigadora dice, textualmente, dice que la estructura de gobernanza de Senapred, textual, fracasó. Esa es la calificación que hace respecto de eso, y no solamente implica que lo señala esa comisión, cita conclusiones de la comisión investigadora del año anterior, que había sido a partir de otros incendios forestales, que en este momento, junto con el incendio de Viña del Mar, son las 2 temporadas con más personas fallecidas. Entonces, aquí hay un tema sumamente importante que tiene que ver con gestión, y eso implica responsabilidad, rendición de cuentas, hacerse cargo de los cambios, porque tenemos ejemplos en el pasado muy, yo te diría, destacables. La norma sísmica, por ejemplo, es una herencia que nosotros tenemos de una generación de profesionales que, teniendo menos acceso al conocimiento, menos tecnología, menos ciencia, en un país más pobre, menos desarrollado, fueron capaces de pegar este salto cuántico realmente, y lo que ocurrió después es que la seguimos perfeccionando. Pero el cambio real de pasar de cero a algo, ejemplo, a nivel mundial, se hace en realidad hace varias décadas. Y eso en condiciones que probablemente la diferencia es la voluntad política, la voluntad de quienes dirigen de poder hacer esos cambios. Y quiero solamente señalar un tema que decía Carol como infraestructura crítica. Básicamente ella habla de elementos que sabemos que existen, que sabemos que se van a dañar por un tema histórico, de conocimiento, de experiencia. No estamos hablando de ciencia teórica aquí, estamos hablando incluso de la praxis. Y sumaría otro elemento en materia de infraestructura crítica. Miremos lo que está pasando con la ruta 5 Norte. O sea, sigue bloqueada y se está viendo de una u otra manera que pasen. O sea, llevamos varios días y no hemos sido capaces de rehabilitar una carretera que es columna vertebral de nuestro país. Está el problema. Bueno, hay 3 puntos que, digamos, para el ciudadano común es muy importante en este tipo de emergencias, que es la conectividad, que tiene que ver precisamente con los caminos, que hay que reparar rápidamente, el consumo, el tránsito de agua potable, digamos, y por supuesto el suministro eléctrico. Carol, en ese contexto, ¿qué propones tú? ¿Qué crees tú que debe ser la conversación ya inmediata que se debería tener por parte del mundo político, que son finalmente los que proponen legislaciones para esto establecerlo en ley, y que estas instituciones que están encargadas de la gestión de emergencia puedan de alguna forma ir mejorando, que es lo que todos esperamos, sacando conclusiones de este evento trágico que tuvimos estos días acá? Mira, en realidad quisiera también, aprovechando de responder esa pregunta, citar una reciente publicación de una profesora mía, que es geóloga, y nuestra profesora Fabiola González. Ella escribió una columna justamente que menciona una frase que voy a citar: el territorio tiene memoria. Entonces, cuando nosotros a nuestras autoridades, ¿verdad?, le explicamos lo que pasa, claro, nosotros podemos ser muy resilientes, buscamos soluciones. Nosotros acá hemos visto en nuestras autoridades públicas a los alcaldes de la zona que en un momento ya se vieron un poco sobrepasados o sobrepasadas, ¿verdad?, y llamaron a nuestras autoridades nacionales pidiendo, por favor, decretar zona de catástrofe. Entonces, cuando nosotros hablamos, ustedes hablaban muy bien recién de los recursos, ¿verdad?, con pala, decía recién ahí, con picota, o sea, nosotros, para poder estar preparados, no tenemos esta cultura de tipo preventiva, o decir después, no, mira, a ver, depende de lo que pase, vamos a nosotros a ejecutar ciertas acciones. Y no, si nosotros ya sabemos que vinieron una gran cantidad de milímetros, tenemos una organización por distintas municipalidades que tiene que ver con gestión de desastres, ellos estaban preparados pero la comunidad no sabía que estaban tan preparados que es lo que nos falta a veces, comunicación también. Entonces, cuando empezaron a quedar estos cortes de camino, las autoridades se empiezan a movilizar, se empiezan a desplegar. Ahora viene la ayuda del gobierno. Están con helicópteros. Nosotros en la universidad teníamos estudiantes muy delicados de salud. Fueron evacuados tardíamente, pero fueron evacuados. Gracias a Dios no pasó a mayores. Algunos que necesitaban insulina, otros que necesitaban, en este caso, transfusiones. O sea,
tenemos distintas situaciones también y distintas instituciones lo sufrieron. Entonces, cuando ustedes me preguntan, ¿qué podríamos hacer nosotros como para evitar esto a futuro? Y ahí nosotros hablamos de una planificación, en este caso, territorial basada en riesgo, parecido a lo que hablaba recién yo, una cultura de gestión de prevención de riesgo, porque nosotros somos muy reactivos, y ahí concuerdo muy bien con mi colega que estaba recién comentándolo, somos demasiado reactivos, esperamos que pase, suceda y evaluamos. Y no, hay culturas que realmente ya nos aventajan, como mencionaba recién Corea, Japón, donde ellos tienen centrales de monitoreo, ellos buscan su infraestructura, son resilientes. Entonces, para todo lo que es del gobierno en materias de construcción, tendríamos que pensar en cada momento que se construye, ya no solo tener el concepto de verde, de sustentable, sino que también, obviamente, de resiliente. Imagínense, si nosotros hacemos algo sustentable, reforestamos, en el caso de la minería, reforestamos ciertas situaciones, reforestamos ciertas laderas, estas laderas, si nosotros las impermeabilizamos con geomembrana, si nosotros además colocamos, por ejemplo, en este caso verdes, en este caso flora, obviamente que nosotros vamos a evitar una remoción o un desprendimiento o deslizamiento en ciertos sectores. Sí. Entonces, ¿se pueden evitar? Sí, pero de forma preventiva. No sé si me explico. Sí, entonces, perfecto. En pocas palabras es como planifiquemos, ¿cierto?, territorialmente en base a, y obviamente además con una infraestructura adecuada para. Ahora, cortito, nos quedan 20 segundos. ¿Hay piso político para mirar hacia lo que propone Carol, no? Yo creo que hay una oportunidad política. Y esa oportunidad política es que la actual administración tiene 4 años por delante. Y por lo tanto, si fue capaz de hacer un cambio con corral leve, pero aplicar una facultad, yo creo que hoy día, si el actual nivel, sobre todo político, se da cuenta de que tenemos un elemento deficitario a nivel operativo y de gestión, claramente podríamos estar frente a una posibilidad de cambio. Pero, seamos honestos, este es un tema que viene hace tiempo y que por lo tanto lo que nos está faltando es voluntad política, y yo siempre espero que al principio de un gobierno podamos ver cambios que al menos durante 4 años se ejecuten. Esperemos que comiencen desde ahora los cambios. Este tipo de situaciones generan lecciones y lo bueno es no solo estar haciendo cada 4 años, cada cierto tiempo diagnósticos, sino que es también implementar soluciones. Michel Deler, experto en gestión de emergencia, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Carol Barrows, desde la región de Coquimbo, yo la había dicho geóloga, no, ahí Federata, ingeniera especialista en geotécnica y geomecánica, además directora de la carrera de ingeniería de la Universidad del Alba, ahí desde la región de Coquimbo, donde, como diríamos ahora, las papas estaban quemándose. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todos. Chao, Carol. Bueno, nosotros nos despedimos, nos encontramos la próxima semana en un nuevo punto de encuentro. Pueden revisar este programa en el canal de YouTube de WI Comunicaciones y también de la Universidad del Alba, y además pueden verlos en biobiotv.cl si es que se lo perdió y se está conectando recién, casi al final, así que puede volver a vivir este programa ahí en estas plataformas. Nos vemos la próxima semana en un nuevo punto de encuentro, conversaciones que construyen país por BioBioTV. Que estén bien. Chao. Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país.